En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes un video que nace a raíz de una experiencia de una niña de 4 años que empieza a manifestar que tiene mucho miedo porque no se quiere morir. Esto luego de escuchar muchos comentarios de los adultos que están a su alrededor, quienes han comentado acerca del coronavirus. Es por eso que este día vamos a compartir con cada uno de ustedes cómo manejar la ansiedad de tus hijas e hijos en situaciones de crisis. Vamos a empezar definiendo qué es una crisis. Y una crisis es la reacción biológica de una persona ante un evento precipitante que ocurre aceleradamente y que se constituye en un estado temporal de trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción o cambio en el equilibrio psicológico de cada individuo. Las crisis se dan por diferentes situaciones. Pueden surgir por desastres naturales, pueden surgir por la situación económica, por la inseguridad en un determinado lugar donde las personas residen, pero también en este momento la crisis se ha generado dado el coronavirus, que es una situación que nos está afectando no solo a nosotros en el país, sino que a nivel internacional. En muchos países ya hay casos confirmados, según lo han informado los especialistas y fuentes muy creíbles que han proporcionado estos datos. Sin embargo, pues en nuestro país, según nos ha informado el presidente recientemente, no hay casos confirmados, pero estamos en una situación de alerta con la intención de prevenir que esto llegue a nuestro país. Eso es bien importante. Así es de que, como este espacio va dirigido para los padres, madres o cuidadores, adultos encargados, es importante que ustedes sepan cómo identificar una crisis. Eso es bien importante porque cuando hablamos de una crisis, estamos hablando prácticamente que estas crisis tienen 3 fases. La primera fase es la indiferencia. En este estado, la persona en crisis no reacciona, no busca una salida a su malestar. Es como que se queda paralizada, no logra hacer alguna acción, no logra identificar alguna acción, sino que se vuelve como indiferente, está como no puede tomar una decisión. Esa es una de las fases de la crisis. La siguiente fase de la crisis es la incertidumbre. En este caso, la persona experimenta una vivencia en la que predomina el caos mental, por no saber ni comprender qué es lo que está pasando. En esta etapa de la incertidumbre es muy importante mencionar que, por ejemplo, en nuestro país ha pasado mucho esta situación, dado que hay fuentes de información que de pronto no son muy verídicas, pero que han llegado a través de las redes sociales a los salvadoreños, y de pronto es como que algunos comentan que sí hay casos confirmados, en otro momento que no hay casos confirmados, y esto crea cierta incertidumbre, pero es en ese momento cuando llega el caos mental, es decir, que la persona está un poco confundida y no sabe qué hacer. Y luego está la tercera fase, que es la fase de la amenaza. En este caso, la persona está experimentando un desequilibrio acompañado de temor a la destrucción. Representa un peligro para la integridad de la persona a nivel psicológico. Es decir, que cuando ya vemos que la vida está en peligro, cuando vemos que hay una situación que amenaza, es cuando estamos en esta fase. Eso es bien importante porque ante esta situación que estamos viviendo en nuestro país, obviamente las personas se están preocupando, ven como una amenaza, en el sentido que es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchas personas en otros países, y a veces también a los salvadoreños les llega cierto temor, dado que somos un país subdesarrollado y pensamos que si otros países que tienen mejores condiciones de salud ya han perdido vidas de algunas personas, es como piensan qué va a pasar en nuestro país, que quizá no tengamos las condiciones necesarias para poder enfrentar
una situación de estas si el coronavirus llega a nuestro país. Es importante decir que durante un episodio de crisis, el individuo experimenta una intensa necesidad de ayuda. Es por eso que este video surge como una respuesta a ese auxilio que las personas están pidiendo, en el sentido que necesitamos proveer a los padres, a los cuidadores, qué pueden hacer con sus chicos, con sus chicas, con sus niños, niñas y adolescentes ante esta situación. De pronto un niño de 3 años puede preguntar: mamá, ¿por qué yo no voy al colegio? Porque el colegio pues ha suspendido las clases, pero de repente nos damos cuenta que el niño está en casa porque hay suspensión de clases, pero de pronto, ¿por qué papá, por qué mamá va a trabajar? Y es como una situación difícil para el niño que en sí no logra comprender por su corta edad, pero que de pronto los padres tienen que dar una respuesta cuando el niño pregunta: ¿por qué yo no voy al colegio, pero tú sí vas a trabajar? Esa parte es muy importante porque los padres de pronto no saben cómo responder, pero sí es importante que sepan dar una respuesta y que sea una respuesta sincera y de manera responsable. Entonces, es importante también de que todas las personas sepan cuáles son las causales de la ansiedad que una vez esta situación de crisis se da en una persona puede generar ansiedad. En ese sentido, algunas de las causas de la ansiedad puede ser que alguien que tenga un familiar con un trastorno de ansiedad tiene mayor posibilidad de desarrollarlo también. Es decir, si en casa mamá, papá o algún familiar cercano es ansioso, obviamente que por modelaje el niño, la niña o el adolescente puede desencadenar también ese estado de ansiedad. Otra situación causal puede ser las situaciones negativas que le ocurren a una persona en la vida. ¿Quiénes no han vivido alguna situación difícil? En nuestro país hay muchas situaciones difíciles, como por ejemplo la desintegración familiar, las crisis económicas, la situación precaria en la que muchos salvadoreños viven, y esto puede ser como una causal para que se dé la ansiedad. Criarse en una familia donde otros tienen miedo o están ansiosos puede enseñar a una niña o a un niño a ver el mundo como un lugar peligroso. Esto es importante porque si mamá en este momento habla mucho del coronavirus, tiene pánico, tiene miedo de que esa condición pueda llegar a nuestro país, entonces quiere decir que esta persona puede modelar a sus hijos, a todos los pequeños menores que conviven con esta persona en casa, y eso puede ser un factor que va a generar ansiedad. Lo otro es crecer en un ambiente que es realmente peligroso, aprenderá a tener miedo o esperar lo peor. Si un niño crece en uno de estos ambientes, entonces puede ser una causal de la ansiedad. Eso es importante tomarlo en cuenta porque nos damos cuenta que los adultos podemos modelar la ansiedad, podemos modelar angustia, temor, miedo, preocupación ante esta situación. En esa medida es importante que el adulto mantenga la calma, es importante que el adulto se muestre seguro de sí mismo para poder transmitir esa seguridad, esa tranquilidad a los pequeños que dependen de él. Vamos a una parte mucho más importante en este video. Todo ha sido importante, pero es a donde queremos llegar definitivamente como una forma de ayudar a los padres. Hablemos un poco de las estrategias para el manejo de la ansiedad, y esto va a ser importante porque no solamente los niños, como decía hace un momento, necesitan estar tranquilos, sino también los adultos. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que yo podría compartir con ustedes? Es importante observar y acercarse a su hija o familiar para que compartan con usted cómo se siente. Es importante que abramos esos espacios como adultos y le permitamos a esos niños y niñas, adolescentes, que puedan compartir si están nerviosos, si tienen miedo, si tienen problemas de sueño. Muchas veces los padres
se van a la cama, dejan a sus hijos en su cuarto, pero no se percatan si el niño está experimentando temor, si le está costando quedarse dormido o si se duerme y se despierta de noche y no tiene un sueño reparador. Entonces es importante que los padres busquen, porque de pronto la niñez y la adolescencia son un poco herméticos y no dan la pauta para que los padres puedan indagar un poco. Por eso repito, es importante que los adultos abran esos espacios y que le pregunten a sus hijos: hijo, ¿cómo estás? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué has escuchado? Porque de pronto los niños escuchan a los adultos y ellos no se dan cuenta que ellos están allí escuchando, como el caso que les comenté al inicio. Una niña de 4 o 5 años dice: mamá, yo tengo miedo, y la mamá no se percataba de que efectivamente era por las pláticas de los adultos que la niña había absorbido tanta información y que en este momento le estaba generando un poco de ansiedad. Otro punto importante que se tiene que hacer en la familia, ahora que están los niños, las niñas y adolescentes en casa porque está la suspensión de clases, es importante crear un espacio que se puede llamar, por ejemplo, la hora de charlar. Esto tiene que ser un espacio donde adultos y donde los menores también puedan exteriorizar diferentes pensamientos, emociones respecto a lo que está pasando en nuestro país. Otro punto importante, el adulto debe identificar y debe ayudar a que su hijo o hija pueda reconocer cómo su cuerpo reacciona ante diferentes emociones, sobre todo para atenderlas desde un inicio y no permitir que éstas se intensifiquen. Cuando hablamos de esta parte, podemos mencionar el término expresión y modulación afectiva. ¿Qué significa esto? Debemos de enseñarles a que identifiquen diferentes tipos de emociones. De pronto solamente expresan: es que me siento mal, pero ¿qué es sentirse mal? Hay que aprender a ponerle nombre a esas emociones, como por ejemplo decir: es que me siento triste, me siento enojada, me siento preocupada, me siento con miedo. Eso es importante porque estamos identificando las emociones. Una vez se identifican las emociones, podemos identificar cómo el cuerpo reacciona. Si una persona, por ejemplo, tiene miedo, pudiera ser que su corazón empiece a palpitar mucho más rápido de lo normal. Puede ser que empiece a sudar, puede ser también que empiece a temblar. O sea, son diferentes formas como el cuerpo dice que una emoción no agradable está llegando allí y lo está manifestando en su cuerpo, a través de su cuerpo. En ese sentido, si una persona aprende a identificar las emociones, aprende a identificar cómo su cuerpo reacciona, obviamente se vuelve mucho más fácil implementar algunas estrategias que permitan detener esa emoción o por lo menos tener un manejo adecuado de la misma. Eso es muy importante. Por supuesto, también es importante detectar y mantener emociones positivas. Es importante decir de que no hay emociones negativas ni tampoco emociones positivas. Simplemente lo importante es saber manejar adecuadamente las emociones y saber que hay un momento para cada emoción. Por ejemplo, yo no puedo estar feliz en un funeral de algún familiar porque es la norma, es cultura, y por lo que ha pasado yo voy a estar triste, pero igual no es normal que yo esté triste en la fiesta de mi cumpleaños, cuando me han llevado muchos obsequios y todos están contentos. Entonces, simplemente no hay malas emociones. Lo que ocurre es que de pronto hay emociones que surgen y que no las estamos manejando de manera adecuada. Es por eso que debemos de identificar aquellas emociones que nos refuerzan positivamente, como la felicidad, la alegría, la calma, la tranquilidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? De diferente manera. De forma física, haciendo ejercicio, bailando, saltando. Hay tanto que podemos hacer mediante el ejercicio físico. La actividad que más nos guste, podemos hacerla juntamente con nuestros pequeños y esto va a ayudar. Otra forma, ¿cómo podemos hacerlo? De forma gráfica. Démosle papel a los niños, niñas y adolescentes, démosles lápiz, podemos darles papel, pliegos de papel u otro material que
les permita dibujar. Si a los pequeños de casa les gusta dibujar, usted puede propiciar estos materiales para que ellos puedan hacer esta actividad. Si no les gusta dibujar, podemos hacerlo de forma escrita, a través de inventar cuentos, escribir historias, escribir poemas, narraciones, etc. También podemos reforzar esas emociones positivas de forma afectiva, con un abrazo, con un chocolate. Estas son otras formas importantes. Busque dejar huellas positivas de esos momentos, los cuales generan seguridad, y por supuesto ría y vuelva a reír, que es súper importante. Bueno, tenemos otras estrategias ya casi para finalizar. Es importante crear espacios para que las niñas, niños y adolescentes y por supuesto los adultos puedan relajarse. Eso es muy importante. Las estrategias de relajación, ejercicios de meditación y de respiración son muy importantes. Cuando estamos hablando de que una crisis nos conlleva una ansiedad, no hay una forma tan efectiva como practicar estos ejercicios que nos benefician en todas las áreas de nuestro ser. Hay que ser acompañantes y por supuesto que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan que siempre pueden contar con usted como adulto. Recuerde, el adulto es el responsable de transmitirle seguridad, de transmitir la calma a esos pequeños que dependen de usted. Si usted no está tranquilo, no va a poder transmitir eso a su niño. Si usted está ansioso, no va a poder decirle tranquilo cuando usted no lo está. Eso es muy importante. Esperamos que todo esto que hemos conversado en este video pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Bueno, esperamos entonces que con este video usted haya aprendido o fortalecido algunas estrategias de cómo poder ayudar a sus niños, niñas y adolescentes en casa, y sobre todo que sean de mucha utilidad para mantener la calma ante esta situación del coronavirus que nos está afectando a todos en nuestro país. Pero recuerde lo más importante: hacer y seguir las indicaciones dadas por las autoridades pertinentes. Ellos son los expertos en el área de salud y de otras áreas, pero nosotros como FUNPRES, desde la parte psicológica, hemos querido brindar este espacio para ustedes y esperamos que sea de mucho beneficio en esta situación de crisis por el coronavirus que enfrenta nuestro país.